El Banco Central de Estados Unidos aumentó el miércoles en 1/4 de punto porcentual sus tasas de referencia a 4,75 y 5%, todavía preocupado por la inflación. La Reserva Federal aseguró además que la amplitud de los efectos de la crisis bancaria, tras la quiebra de 3 entidades financieras en menos de una semana en Estados Unidos, es incierta, y advirtió que los problemas de ese sector probablemente resulten en condiciones de crédito más ajustadas para hogares y empresas y podrían pesar sobre la actividad económica, el empleo y la inflación. De todas formas, reafirmó que el sistema bancario estadounidense es sólido y resiliente. La Reserva Federal tomó medidas decisivas para proteger la economía y fortalecer la confianza del público en nuestro sistema bancario. Estas acciones demuestran que todos los ahorros de los depositantes en el sistema bancario están seguros. Powell destacó además que el Banco Central sacará lecciones de este episodio y llamó a reforzar la supervisión y regulación bancaria. Comenzamos el programa con el doctor, el ingeniero Gustavo Kovacevic, experto en finanzas internacionales. Y aquí en nuestros estudios, Alice Rebeca Alarcón, analista demócrata, y el doctor Bob McCauley, abogado y analista republicano y también abogado corporativo. Muchas gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Doctor Kovacevic, habíamos hablado en su comparecencia anterior de que posiblemente iban a continuar el aumento, el incremento en las tasas de interés interbancario, 0.25 en el día de hoy. Sin embargo, todavía la inflación está en un 6%, no el 2% esperado, y la carestía de la vida continúa. Precisamente por ese aumento en las tasas de interés, aumentan las tarjetas de crédito y todo lo que usted ha explicado con anterioridad. ¿Cómo ve el panorama? Las bolsas se desplomaron en el día de hoy, el índice Dow Jones principalmente. ¿Cómo ve estas reacciones al anuncio del aumento del 0.25? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, la verdad que esta ha sido una semana de misterios y de especulaciones desde todo punto de vista y desde miradas muy conservadoras y de miradas muy preocupantes. En programas importantes como el de María Bartiromo, Arthur Laffer, ex economista de Reagan, predice una situación muy difícil, muy grave, muy delicada, hasta otras opiniones de uno de los ejecutivos más importantes de este país, pidiendo una baja de 2 o 3 puntos en la tasa de interés, hasta, digamos, los más conservadores que creen en lo que dice la secretaria del Tesoro y lo que dice Powell, de que el sistema bancario está sólido y resiliente o resistente. El tema es que nosotros no sabemos con detalle lo que está pasando día a día, minuto a minuto, entre los bancos. Por ejemplo, hasta ayer uno podría haber sostenido de que los bancos estaban resistiendo a esta situación. Hoy día aparece la noticia de que después de la declaración del secretario del Tesoro, la señora Yellen, de que la tesorería no va a respaldar por anticipado los depósitos de los bancarios de los otros bancos, todavía no afectados, llamémoslo así, se ha empezado a producir una turbulencia que no sabemos qué magnitud tiene. Simplemente lo que quiero decir es de que esta va a ser una novela que va a continuar día tras día, y en la medida que vayamos sabiendo más noticias, esto puede ir variando. Me gustaría también decir de que normalmente la FED tuvo una sola gran meta, que fue la meta de la contención de la inflación. Sin embargo, desde hace 7 días y algo más, pasó a tener 2 grandes problemas, la inflación y la crisis bancaria. Aparentemente hoy día se está dando por, entre comillas, superado en lo principal la crisis bancaria, y ahí está la duda, y por lo tanto han continuado con una apuesta baja a contener la inflación de 0.25, ¿no? Esto produce de inmediato una situación de ganadores y de perdedores. Por ejemplo, los ganadores van a ser los ahorristas, la gente que tiene liquidez, que tiene plata, que tiene recursos, va a poder invertir a tasas mayores sus ahorros. Y eso obviamente para ese grupo de personas y de empresas es muy bueno.
Los perdedores van a ser la otra gran mayoría, porque se van a encarecer todos los créditos, incluidos los créditos hipotecarios, los créditos de consumo, y eso es un problema. Ahora bien, en cuanto a los créditos hipotecarios, las personas que refinanciaron cuando estaba a 3 y pico la tasa, eso a 30 años, eso no va a variar, ¿no? No va a variar. Existe una modalidad de créditos fijos, por un lado, y también existen créditos a tasa variable, o digamos que se lo dan a 10 o 15 años con la promesa de una renovación a la tasa de mercado. Entonces, ahí puede que haya un segmento de deudores hipotecarios que se vean en problemas, pero la gran mayoría en general cierra sus créditos a 15 años fijos o 30 años fijos a una tasa que se la deben respetar. Doctor Macaulay, ¿cómo usted ve esta situación? Usted que es abogado de bancos. Sí, el problema que tenemos hoy es la deuda nacional. O sea, hay inflación, como dijiste, que está en 6% y la tasa ahora subió de corto plazo a 5%. Yo soy tan viejo que me acuerdo de los años 70, cuando había inflación de 13%, pero para matar inflación de 13%, la tasa de corto plazo fue a 18%. El problema ahora es que con una deuda nacional casi 100% del Producto Bruto, sería muy difícil el gobierno pagar intereses tan altos para realmente matar la inflación. Y como dijo el economista aquí, el problema es que subir más va a causar mucho daño al público. Estamos en una situación muy compleja, pero los activos de los bancos en cuestión son bonos a largo plazo que eventualmente van a ser pagos, pero el problema es que en el corto plazo, con intereses subiendo, el valor de los bonos va a caer. Es complicado. Liz, ¿en qué medida afecta esto a los demócratas y al gobierno, este problema de la inflación con tasas de interés tan altas? Sí, bueno, primero creo que es importante recalcar, Oscar, que Jerome Powell es republicano. Él es presidente de la Reserva Federal y empezó su mandato cuando estaba el presidente Trump. O sea que eso es importante anunciarlo porque vivimos en un país con lo que llamamos checks and balances, ¿no? El presidente Biden no preside sobre esta parte de nuestra economía y lo que puede hacer la administración es tratar de contrarrestar estas medidas que Jerome Powell está decidiendo como presidente de la Reserva Federal. Y lo que puedo sacar a relucir son algunas de las medidas que el presidente anunció en su Estado de la Unión en enero. Tratar de ponerle parado a muchos de los fees escondidos, como le dicen, a las tarjetas de crédito para que el consumidor no sienta eso en su bolsillo. Vemos que hay una reducción en el precio de la gasolina, vemos también otras medidas para bajar el precio de las medicinas para el consumidor a diario. Entonces, esas medidas son las cosas que puede controlar la administración, mientras Jerome Powell decide por su punto seguir incrementando las tasas de interés, que sabemos que él ha dicho más de una vez, lo va a seguir haciendo hasta que la inflación baje a 2% y no estamos ahí todavía. Bob Macaulay tiene una cara de que no está de acuerdo con lo que dice. El problema es que la solución de Joe Biden es expansión masiva del sector público, gastar trillions, millones de millones de dólares extras. La economía ya estaba recuperando hace 2 años cuando entró Joe Biden. Decidió gastar más dinero innecesario y eso ha causado más inflación. Él quiso tomar crédito por una recuperación que ya estaba sucediendo. El gasto masivo tiene que ser financiado con más deuda que tiene que pagar más intereses. O sea, hay que enfocarse en crecimiento, pero energía más barata, más burocracia, más impuestos, eso no ayuda al crecimiento. Y la Reserva Federal tiene que buscar cómo financiar esa deuda tan grande, que está tan grande por el gasto. Algún gasto fue necesario por la pandemia, pero más allá, ahora hay la lista de sueños de los demócratas gastando tanto. Esta expansión del sector público está asfixiando la economía. Gustavo Kovacevic, su opinión sobre el tema de la deuda. ¿Es una carga aún mayor para salir de la inflación y salir de esta situación tan, como usted ha dicho, tan inestable y tan impredecible? Sí, bueno, la deuda es enorme, estamos en los 33 trillions y la suba de la tasa de interés encarece el pago de la deuda de los Estados Unidos. Por otra parte, siempre tenemos a nuestro favor de que nosotros imprimimos los dólares, ¿no? Entonces sigue siendo la moneda predominante en el mundo y eso nos da una ventaja infinita, digamos. Pero obviamente que los planes, como decía el analista republicano, tienen que ir encaminados a
a reducir la política fiscal, porque o sea, aquí hay dos fuerzas en marcha. Está la política monetaria, por un lado, que maneja la Reserva Federal, y la política fiscal que manejan los gobiernos. El último plan que presentó el gobierno era en realidad un plan expansivo, que por un lado obviamente buscaba proporcionar y conseguir mayores puestos de trabajo, que en todo caso no es el problema del país hoy día, porque nunca ha estado mejor este país que en términos de un desempleo muy bajo. Entonces ese no es el problema. El problema es al revés, que la economía está muy fuerte y no hay cómo domar esta inflación. De ahí entonces la política que en todo caso no responde, la política monetaria, que no responde a ningún presidente. Este es un organismo técnico equilibrado, con economistas muy prestigiados y conocedores que buscan lo mejor para el país. Yo diría eso, aunque el gobierno hoy día fuera republicano o fuera demócrata, no lo dejaría de partidista en ese sentido. Gustavo Kovacevic, muchísimas gracias. Gracias, Bob Macaulay. Gracias, Liz. Quédense ahí. Tras la pausa, un inesperado receso en las deliberaciones del Gran Jurado de Nueva York que examina el posible encauzamiento de Donald Trump añade incertidumbre al desenlace del polémico caso. ¿Será arrestado Trump pese a las evidentes reacciones que provocaría ese hecho sin precedentes? Lo vemos a la vuelta. Antes nos vamos a Arizona, donde el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, llamó a enfrentar la crisis por el contrabando de fentanilo y aseguró que la administración está preparada para el fin del Título 42. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, recorrieron el puerto comercial más grande de Arizona y observaron las operaciones que realizan los oficiales para detener el contrabando de drogas. Las organizaciones criminales transnacionales que operan en México, como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, dominan el tráfico ilegal de drogas. DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, ya ha confiscado más fentanilo que nunca. Mayorkas dijo que el gobierno está preparado para el fin del Título 42. El funcionario mencionó que están revisando los cambios a las políticas de asilo y trabajando para terminar con las organizaciones de tráfico humano. El modelo es construir vías seguras, legales y ordenadas, y generar consecuencias para aquellos que no toman ventajas de las vías. Pero en última instancia debemos tener un Congreso que apruebe una legislación para arreglar lo que es un sistema que no funciona. La gobernadora Hobbs dijo que la única manera de enfrentar esta crisis de opioides es a través de alianzas entre autoridades estatales, tribales, el gobierno federal y las organizaciones interesadas. El año pasado, 1.773 arizonenses perdieron la vida por sobredosis de opioides. Casi todos estos casos involucran opioides sintéticos como el fentanilo. El contrabando de fentanilo en la frontera de Nogales está imparable, según las autoridades fronterizas. Este fin de semana incautaron 2.5 millones de pastillas de la droga, que encontraron